Gloria al Señor. Muy buenos días, Dios le bendiga nuevamente. Hace unos momentos estaba tratando de predicar la palabra, pero el internet me traicionó, pues decidí grabarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana yo estaba leyendo la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en su capítulo 1, y donde se hablaba, gloria al Señor, de Pablo cuando le envía la carta a los romanos. Pues nuevamente he de leerlo, gloria al Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, gloria al Señor, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, y soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dejarle hasta aquí. Gracias al Señor por sus palabras. Decía que el apóstol Pablo le enviaba esta carta, esta misiva a los romanos, haciéndoles saber la diligencia o la necesidad que él sentía de llegar hasta ellos para comunicarles y entregarles, conforme a lo que ha escrito, lo que se escribió, algunos dones o un don que tuviese, para mutuamente confirmarles a ellos por el Espíritu que vivían el mismo Evangelio y que era lo mismo que ellos sentían, lo mismo que ellos notaban de parte del Señor al conocer el Evangelio de Jesucristo por medio de su palabra, o sea, de la prédica del apóstol Pablo. Él iba a reforzar cuando llegase hasta ellos lo que ya Dios había puesto en la vida de ellos, pero para confirmarlo, para que ellos pudiesen en realidad ponerlo en obra y práctica, todas las cosas que aquellos dones que se le habían entregado llegasen a sus manos y pudiese ponerlo por obra y práctica.
Mas dice Pablo que había tenido obstáculos, oposiciones, y que en todo eso él no se sentía mal por esto, sino que él entendía que Dios estaba en el asunto, Dios estaba en el propósito, porque había visto oposiciones y obstáculos para que él no llegase hasta allí. Y que con eso le confirmaba a él que era de parte de Dios lo que él sentía, lo que él lo inquietaba para llegar hasta ellos. Dice que no ignorando él todo lo que ya él había conocido del Señor y todas las promesas de parte de Dios que había en su vida, él quería manifestárselos a ellos. Y que como él era el enviado para los últimos tiempos, el que Dios había escogido para no implementarnos, sino para enseñarle, para rectificarle al nuevo hombre prácticamente por la nueva era que vendría, a los judíos, a los no judíos y a los gentiles, o sea, a todo aquel que oyese hablar de Jesucristo, todo aquel que oyese hablar de la palabra de Dios, él vendría a ser, vamos a decir, el diccionario de la palabra del Señor, para que el nuevo hombre entendiese, tuviese un evangelio con claridad y sin ningún tipo de condición de que pudiese decir: yo no entiendo esto, yo no creo aquello, esto es de tal y forma. No, el apóstol Pablo, el Señor, al prepararlo, él determinó, Pablo, tomar en serio y llevar a cabo cada una de las misiones, cada uno de los mandatos y de las leyes que Dios le había prescrito en el momento que él tuvo el encuentro frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Aún exponiendo su vida, él estaba decidido a que todo lo que el Señor pusiese en sus manos, a todo lo que el Señor le había entregado para manifestarle a los hombres, él lo haría. Porque su fe se había vuelto incorruptible, su fe se había vuelto fuerte, su fe se había vuelto inmovible en el Señor, por lo mismo que él había conocido en él, por lo que él había pasado, por lo que él había vivido. Él entendía y reconocía que esa misma fe tenía que inculcarla a aquello que él iba a llevar, la palabra de Dios. Y como Pablo fue preparado y escogido de parte del Señor para esclarecer las oscuridades espirituales, las oscuridades escriturales que el hombre tenía y que tiene muchos, o que tendría muchos hasta el día de hoy, para dejarle claro a los hombres que no tendrían excusa alguna de lo que se les enseñase de la palabra de Dios, porque la palabra se le ha sido revelada claramente al hombre para que entendiese todas y cada una de la palabra del Señor y que supiese cómo dirigirse y cómo llevar a cabalidad el mandato de Dios en su vida. Para que la iglesia no pudiese en el día de hoy justificar sus malas prácticas, justificar sus malos pasos, justificar sus pecados y no pudiera añadir o alegar ignorancia de todo aquello que está haciendo. Gloria al Señor. Y por eso el apóstol Pablo le rectifica, gloria al Señor, de aquella persona, dice, y cambiaron el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de las prácticas, óigame, en aquel tiempo, de la práctica que se estaba dando en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque fueron
personas que no quisieron dejarse dirigir por Dios, que no quisieron guardar la palabra, sino que arrastrados por su propia concupiscencia, por la maldad de su perverso corazón, arrastraron a otros más a llevarlo hasta esa condición. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros vemos cómo actualmente el hombre se mantiene cuestionando las escrituras. El hombre se mantiene cuestionando las enseñanzas y las palabras de Dios y las leyes dejadas de parte del Señor para que su pueblo, para todo aquel que crea en Él, se guiase por ella. Y son personas que están en el Evangelio y que dicen ser cristianos. Es como están aquí cumpliendo lo que dice la palabra, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible de imagen de hombre corruptible, aves de cuadrúpedos y aves y a cuadrúpedos. Hoy muchos hombres, muchos creyentes, siguen el camino de los hombres, fundamentados conforme a ellos en las escrituras. Yo veía anoche un video donde había un personaje denunciando a otros cristianos. El problema no está en denunciar la verdad, porque para eso estamos. El problema no está en decir la verdad. El problema no es hacerle entender al pueblo de Dios su pecado para que se pueda devolver de allí. No ese es el tal problema. La situación que se está dando es que se unen a personas que están envueltos en pecados, que están de espaldas hacia Dios y están unidos con esa persona, lo veneran, lo adoran, lo siguen, pelean por ellos, dejan sus familias por ellos y saben que son personas que están mal por las escrituras, porque cada vez que ellos leen la palabra de Dios, usted se va a encontrar con todo lo que usted y yo podemos estar haciendo mal. Con todo lo que no concuerda por la palabra está allí. La palabra nos confronta cada momento en que nosotros abrimos la Biblia. En el momento que usted y yo leemos la palabra, nos confronta con nuestro pecado, con nuestra maldad y nos hace entender también cómo estamos caminando, si estamos caminando bien, si estamos caminando mal. Pero acontece que después que ellos están en toda esta situación aplaudiéndole su pecado, su transgresión, haciéndose partícipe de sus pecados, de sus mentiras y de sus engaños, diciendo que aman al Señor, diciendo que son arrepentidos a Jesucristo, diciendo que defienden la sana doctrina, que de eso ellos no entienden, ni saben dónde vive, ni saben cómo se llama, ni quién es la sana doctrina. Que es una ofensa tomar esa palabra en los labios de hombres corruptos, de hombres perversos, de hombres malvados, de hombres que le dicen a lo bueno que está mal y a lo mal que está bien, de hombres que se venden por un plato de lentejas, por un par de zapatos, por estar codeándose con personas que ellos entienden que a los ojos de los hombres de la palestra pública son hombres de Dios, porque no ha sido manifiesto su pecado a la luz todavía. Pero estos que los rodean, que están viendo su maldad, su ignominia, su pecado, los apoyan, lo guardan, se lo comen juntos con ellos, hasta el momento que no son tocados sus intereses. Yo siempre he dicho que la persona que se une a un pecador y que se mantiene guardando y cubriéndole las espaldas, es porque también tiene una cola que trata de esconder. Y que él se encuentra unido a él porque entiende que esa misericordia de su pecado
mañana puedo ser yo. Yo no puedo hacerlo porque yo tuve tal problema y Dios tuvo misericordia. Usted lo dijo, Dios tuvo misericordia, pero en esa misericordia tú tuviste que someterte al Señor para limpiarte, para llevarte hasta el lugar que tú estás. Y te ha dado ojos para ver y oídos para oír. Y una boca para hablar. Y unos ojos para tú confirmar con tus propios ojos lo que tú estás viviendo y lo que tú estás viendo y lo que está mal y está bien del evangelio. Pero cuando chocan sus intereses de lo que ellos esperaban, porque son todos de la misma manera, son perros espirituales. ¿Por qué? Porque se mantienen juntamente con ellos envueltos en su pecado y aplaudiendo y comiendo del mismo plato que ellos comen. Esperando tener ellos también un beneficio de ese pecado, de esa inmundicia. Y dicen ser sanas doctrinas y dicen ser hombres y mujeres santas de Dios. Cuando usted se envuelve con el pecador y su pecado usted lo guarda y usted encubre el pecado de otro, usted se hace compartícipe y ahí está la palabra de Dios que confirma tales cosas. Cuando ya ellos se ven que no han conseguido el beneficio que ellos entienden que van a obtener de tal persona, salen a divulgar el pecado de ellos, pero lamentablemente ellos ignorantemente no saben que están divulgando su propio pecado. Porque usted se hizo compartícipe del pecado ajeno. Y no solamente compartícipe, sino que usted también se dejó arrastrar hasta allí. ¿De qué amor al prójimo usted está hablando? ¿De qué verdad de la palabra de Dios usted está hablando? ¿De qué sana doctrina usted está hablando? ¿De qué santidad usted está demostrando? ¿En dónde vive la santidad para usted? ¿En dónde vive la sana doctrina para ellos? Personas envueltas en adulterios, en fornicación, en mentira, en engaño, en robo, en estafas, engañándose unos a otros y siendo engañados, mintiéndose unos a otros, pero se mantienen unidos hasta en el momento que no toquen sus intereses. Hasta allí ha llegado el evangelio hasta el día de hoy, así como lo manifiesta el apóstol Pablo. Así están caminando los hombres, así caminaban antes y así se mantiene esto dentro del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Gloria al Señor, que muchos de los que son arrastrados hasta allí, muchos somos arrastrados, digo mucho porque son arrastrados por esa situación. ¿Por qué? Porque no han buscado a Dios verdaderamente en sus vidas. Aquí muchas personas vienen al evangelio, unos vienen por el pan, otros vienen por los peces, unos vienen por los milagros y otros vienen por salvación. Y en realidad el evangelio se trata de salvación y vida eterna. Las demás añadiduras están para el beneficio del hombre y para que sus necesidades sean suplidas cada una de ellas, porque Dios tiene vasto cuidado de su creación. Pero el hombre nunca está completamente contento con lo que Dios le da. Siempre quiere algo más allá de lo que Dios le da. Y Dios le da al hombre lo que necesita, pero nosotros siempre queremos algo más allá. Y hemos visto a través de los tiempos que el más allá que el hombre busca solo le trae tristeza, dolor, sufrimiento y destrucción. Porque todo lo que sobrepase, gloria al Señor, sobrepase los límites de Dios en tu vida y de la palabra, solo trae dolor y destrucción. Alabanza al Cristo de la gloria. Y por eso el apóstol Pablo le decía a los romanos en su carta de aquella persona que habían cambiado
su esencia, que habían cambiado el poder de Dios, la gracia de Dios, la benevolencia de Dios, el amor de Dios, los dones de Dios, todo aquello que Dios le había prestado, le había entregado, lo habían cambiado por ir detrás de cosas falaces, como empujado por su perverso corazón, arrastrado por su propia concupiscencia, porque no se habían decidido, como hizo Pablo, a servir al Señor en todo el sentido de la palabra, en espíritu y en verdad, y adaptarse y contentarse en el lugar, en el espacio, en el tiempo que Él le llevase, no importase la situación por la que estuviese viviendo en esos momentos, porque Él sabía que quien le había llevado o le sacaría de allí, pero que alguna salida tendría. Y que si estaba pasando por alguna situación, algún propósito Dios tenía y algo para la gloria de Dios de allí saldría. Cuando el hombre se decide a ponerse en la mano de Dios o la mujer se abandona en la mano de Dios, gloria al Señor, es un instrumento, aleluya, poderoso en Dios. Es un instrumento que va a dar fruto, que va donde quiera que llegue, dará el fruto que Dios ha determinado que se necesita para ese tiempo. Pero la persona, el hombre que ha venido al Señor y no ha venido para salvarse, sino que anda detrás de otras cosas, aparte de lo que Dios le da al hombre, todas sus necesidades, se va a encontrar con pecados y con situaciones que le van a arrastrar al infierno, y ellos se darán cuenta cuando estén allá. Porque cuando tú te desvías del camino de Dios, entonces te haces enemigo de Él. Te conviertes en una abominación para Él. Te conviertes en algo inicuo, en algo que Dios no soporta mirar, porque su pecado, tu pecado, hace división entre tú y Él. Y que la misericordia y esa gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la que todavía permite que nosotros estemos, muchos de nosotros, de pie. Gloria al Señor, es por la misericordia del Padre. Es por la misericordia de Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Es porque hay un Espíritu Santo intercediendo, gimiendo, clamando, para que nosotros seamos liberados, para que nosotros seamos limpiados. Pero si tú y yo no nos ponemos de acuerdo de parte de Dios, seremos arrastrados inminentemente a la perdición. Porque dice el apóstol Pablo: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todo el que no se mantiene firme en el camino del Señor se extravía. Y los extravíos traen consecuencias. Y los extravíos traen sufrimiento. Y los extravíos traen perdición. Y los extravíos traen destrucción. Pero todo esto le sobreviene al hombre, ¿cuándo? Cuando se extravía del camino de Dios. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando usted determina no obedecer a Dios, no regirse por su palabra, no reírse por su dirección, Él los entrega, los suelta. Mire, haga lo que usted quiera. Ya que usted no quiere obedecerme, ya que usted no quiere dirigirse por mí, que soy el que sé dónde tú estás pisando, que sé dónde tú vas a pisar, que sé dónde tú vas a terminar mañana, yo te voy a soltar. Haga con su vida como usted quiera, camine donde usted quiera, pero usted al final ha de saber que de la misma manera que hoy te tuve de mi lado, y que de la misma manera que hoy te entregué, te solté, te vas a ver de frente conmigo
en aquel día. Y no va a ser para bendecirte, sino va a ser para juzgarte y para decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad? Porque cuando tú puedes decir tú eres malo, es porque yo tengo conocimiento de tus actos y de tus hechos. Es porque yo he convivido contigo. Es porque yo sé la magnitud de tu maldad y de tus hechos. Porque yo sé en todo el sentido de la palabra cómo tú te mueves, qué tú has hecho, qué haces. Por eso el Señor, porque tú has sido de mi bando prácticamente, y en medio de mi territorio, tú me has hecho el daño. Por eso te digo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Dentro de mi pueblo, diciendo servirme, diciendo creer en mí, hacías, practicabas la maldad, practicabas el pecado, practicabas la inmundicia. Gloria al Señor por siempre y para siempre. Así es que está caminando el pueblo del Señor. Así caminaba, y por eso el apóstol Pablo le exhortaba a los romanos, diciéndole aquellas cosas que estaban pasando, y aún él no había llegado hasta allá. No había llegado hasta allá a reunirse con ellos. Y le estaba transmitiendo lo que estaba pasando, lo que estaba moviéndose en medio del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Porque con toda la autoridad que el Señor le entregó, de tal manera él actuaba y practicaba todo lo que él tenía que hacer de parte del Señor. Y dice: estando el 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo eso tenemos aquí dentro. Todo eso tenemos aquí dentro. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea que no son ignorantes. O sea que tienen conocimiento de lo que están haciendo, de la tierra en que están pisando. Y por eso en aquel día tendrán sus consecuencias y serán juzgados delante del Señor. Pero oiga, ¿quiénes? No se está hablando de los que están en el mundo. No se está hablando de los que no conocen a Dios. Se está hablando de los que son y los que dicen ser servidores de Dios, de los que practican las obras de Dios, de los que tienen la obra, los que practican la obra de Dios, manipuladores, ladrones, engañadores, y practican la injusticia, homicidas, porque hay muchas personas que por medio de la fe han llevado a otros a su perdición. Personas que han creído fielmente en el hombre como que son Dios, han muerto en el camino. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en los hombres y no se detuvieron a buscar, a escuchar la voz de aquel que fue que te llamó, de aquel que fue que te convenció de pecado, de juicio y de justicia. Todo hombre que se determina a mirar al hombre y dejar ser manipulado por los hombres y dejarse ser títere del hombre y no regirse por las escrituras y no regirse por la palabra, se levanta en rebeldía contra su Dios. Y sus caminos, su fin es nefasto. Porque cuando tú estás de espaldas hacia Dios, tú eres un enemigo como cualquier otro. Tú eres un enemigo como Satanás. Gloria al Señor. A diferencia de que Él tiene nosotros tenemos la oportunidad, mas Satanás no la tiene. Y que Él tiene todo el derecho
de ponerle el pie a quien sea para que juntamente con él vaya. Porque él sabe lo que a él le espera. Y como él es movido a celo y envidia entre Dios y nosotros, él tiene que hacer todo lo que a él le corresponde como diablo, como tal es su nombre, que es el que encierra en un solo nombre todo lo que dice el apóstol Pablo por vía de la palabra: envidia, lascivia, engaño, homicidio, contienda, engaño, maldad, prostitución, homosexualidad, todas las perversidades, todo lo que no proviene de Dios, en un solo nombre está. Y cuando ya usted viene al Señor y dice: yo soy pertenencia de Dios, y usted empieza a incurrir en pecados donde Satanás llegó, solamente arrastrar la tercera parte de los ángeles del cielo. Y el hombre sobrepasa esos límites porque dice: Satanás me engañó. Satanás me dijo: pero ¿por qué no recorre al Señor cuando tus tentaciones? Y porque tú no te comes la palabra. Porque ese es tu defensa, ese es tu abogado y también tu juez. Para que no tengamos excusas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, pasen buen resto del día. Dios bendiga a cada una de las personas que en su momento pueda ver este live o esta grabación. El internet me dejó en el aire, pues por eso yo lo hice por aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pasen buen resto del día.